Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la primera parte de ¿qué hubiera pasado si Piccolo se fusionaba con Kamisama en la saga Saiyajin? Sin más que decir, comencemos. Esta historia alternativa comenzaría en el momento en que Piccolo y Gohan sentirían el ki de los Saiyajins acercándose a la Tierra, con el Namekiano, maldiciendo de que esos hubiesen llegado un mes antes de lo previsto, quitándoles bastante tiempo para volverse más fuertes. Mientras esos se dirigían a un lugar desértico para alejarlos de las grandes ciudades llenas de personas, con los guerreros humanos uniéndoseles a él y a Gohan, Piccolo empezaría a analizar la situación más detenidamente, siendo capaz de sentir el gigantesco ki de esos dos Saiyajins, en especial Vegeta, pues al esos no saber controlar sus kis, no eran capaces de aumentarlo o bajarlo como lo hacían ellos en la Tierra, por lo tanto, el poder que Piccolo estaba sintiendo, era el poder que de verdad tenían, y si encima esos monstruos podían transformarse en monos gigantes como lo hizo Gohan durante sus entrenamientos, entonces sería el fin de todos ellos, en especial con el idiota de Goku, olvidando en contar el tiempo que le tomaría en regresar a la Tierra, atravesando el camino de la serpiente. A través de todas esas reflexiones, Piccolo pensaría que tal vez, solo tal vez, tenía que poner sus diferencias con Kamisama para realizar lo impensable, pero no, todavía, o tal vez sí, no lo sabía, tenía demasiadas dudas que resolver antes de llegar a ese extremo. Eventualmente todos llegarían a la zona de combate, con los Saiyajins llegando poco después. Todos los eventos iniciales de aquellos combates ocurrirían igual que en la historia original, la muerte de Yamcha a manos de un Saibaman, el sacrificio inútil de Chaoz intentando matar a Nappa, Tenshinhan muriendo igualmente sacrificando toda su energía vital en un último ataque hacia Nappa por la ira que sentía por haber perdido a su mejor amigo, quedando al final solo Piccolo, Gohan y Krillin en pie. Piccolo veía que la situación cada vez era más desesperada, y no era capaz de idear ningún plan en donde esos podrían sobrevivir al ataque de los Saiyajins, incluso si solo Nappa iba a luchar con ellos, y que en teoría, podrían derrotarlos si jugaban sus cartas correctamente, era un riesgo demasiado grande, en especial si tenían que él y Krillin depender de la ayuda que les aportaría Gohan, el cual se encontraba aterrado por los Saiyajins y que todavía no era capaz de manifestar su verdadero poder a voluntad, además de ser todavía muy cobarde y miedica, pensaría el Namekiano. Fue ahí donde Vegeta detendría el flujo de los pensamientos de Piccolo sobre qué podían hacer, al permitirles 3 horas de tranquilidad para esperar a que llegara Goku. Si Goku no llegaba tras esas 3 horas, entonces ordenaría a Nappa en seguir atacándoles hasta matarlos a todos. Piccolo no se podía creer que ese tonto de Saiyajin les iba a dejar 3 horas para descansar o planificar una forma de defenderse. Claro, no era por esa razón que lo hacía, pero igual, que estúpido. Piccolo volvería a pensar sobre el plan que tendrían que adoptar, con ese a regañadientes comunicándose telepáticamente con Kamisama, preguntándole de si Goku estaba cerca de llegar y de si ese pensaba de que llegaría a tiempo para las 3 horas que les había dado Vegeta. Kamisama no estaba seguro de ello, pero lastimosamente, no se encontraba muy optimista. Podía ser que Goku llegase a la entrada al otro mundo donde trabaja en Masama en ese lapso de tiempo que les dio Vegeta, o tal vez no, y ese era un gran problema, era demasiado arriesgado contar con ello. Piccolo entonces, al ver que no existía ninguna otra solución, le diría a Kamisama, que ese esperará un momento, que pronto iría a verle. Piccolo dejaría su charla telepática con su otra mitad, y le preguntaría a Vegeta de si durante esas 3 horas que les dio de respiro, ellos podían irse y hacer lo que quisieran. Vegeta les diría que no le importaba en lo absoluto lo que hacían con sus vidas durante ese tiempo, pero que eso sí, si para cuando terminaran esas 3 horas que les dio, esos no se encontraban presentes de vuelta, o que Kakaroto todavía no había aparecido, no dudaría en destruir la Tierra y marcharse sin más. Una vez teniendo esa información, Piccolo les diría a Gohan y a Krillin que lo siguieran, con todos, dirigiéndose al palacio de Kamisama. Gohan y Krillin quedarían en segundo plano, mientras que Piccolo y Kamisama en un lugar más privado del palacio, empezarían a hablar sobre la situación, lo que deberían de hacer, y de si tal vez, la única forma de solucionar todo esto era de si esos dos volviesen a fusionarse en un solo guerrero. Evidentemente sería una decisión muy difícil que tomar por todo lo que representaba, además del hecho de que Kamisama aún no estaba seguro del cambio que Piccolo había tenido, y de si ese cambio era ya el definitivo para que Piccolo se volviese bueno del todo, además de que si ese se fusionaba con su otra mitad, las Dragon Balls dejarían de existir, y no podrían revivir a Yamcha y Tenshinhan, mientras que Chaoz al ya haber muerto una vez, sería una pérdida irrecuperable.
Sin embargo, Piccolo contraargumentaría con el hecho de que Vegeta les había revelado de que él, y por lo tanto Kamisama, eran Nametianos, una raza alien, y que seguramente el planeta Namek es de donde provienen originalmente. Si tal es el caso, el conocimiento de crear Dragon Balls no sería algo único de Kamisama, sino de su raza entera, y por lo tanto, yendo a Namek tal vez los Nametianos podrían ayudarles con unas Dragon Balls de ese planeta para revivir a los muertos tras el combate con los Saiyajins. Kamisama empezaría a entender el punto de Piccolo, sin embargo, terminaría por aceptar a la única condición de que esperasen hasta el último momento de las 3 horas, solo por si acaso Goku llegaba y no hacía falta fusionarse, algo que Piccolo aceptaría igualmente. Pasarían las horas, y ya estábamos cerca al tiempo límite que Vegeta les había dado. Solo quedaban unos pocos minutos, y Vegeta fue muy claro con ellos: si no volvían, ese iba a destruir la Tierra. Piccolo presionaría a Kamisama para tomar la decisión, y al final ese, en el último momento terminaría por aceptar, despidiéndose de Mr. Popo y disculpándose con todos por no haber sido un guardián lo suficientemente capaz para la Tierra. Y así, finalmente, el Namekiano sin nombre volvería a renacer, con ese, enseguida obteniendo un poder monstruoso, uno que haría temblar todo el palacio de Kamisama y que se sentiría por toda la Tierra. De hecho, el aumento de poder fue tan poderoso, que el rastreador de Vegeta enseguida se activó y pudo detectar ese ki, impactándose por un poder de pelea tan alto, no pudiendo creer que era posible, preguntándose de si acaso ese era Kakaroto, empezando a seriamente preocuparse. Piccolo diría a Gohan y a Krillin que se quedarán atrás de todo eso, y que él se iba a encargar de los Saiyajins, con ese, volando a toda velocidad para regresar a donde estaban. Vegeta no podía creer lo que estaba viendo, ese poder de pelea que había detectado no era de Kakaroto, sino del mismo Namekiano que Nappa había enfrentado antes hace tan solo apenas 3 horas. ¿Cómo demonios era posible que su poder había aumentado tanto? Con Piccolo, sin decir ninguna palabra, decidido en acabar con ellos, se quitaría su ropa pesada, y entonces, elevaría su nuevo poder al máximo de sus capacidades actuales, dejando a Vegeta impactado y altamente preocupado. El poder de pelea de Piccolo era ahora el mismo que el suyo, es decir, un poder de pelea de 18.000. Nappa no prestaría atención a lo que decía el rastreador de Vegeta, o lo que ese tenía que decir de todas formas, yendo a atacar impulsivamente al Namekiano, con ese, derrotando a Nappa de un solo golpe, atravesando su abdomen con su brazo, matándolo al instante. Piccolo no era como Goku, él no se andaba con juegos, y si podía matar a sus enemigos, lo haría sin duda y sin prolongar el combate inútilmente. Entonces, se prepararía para pelear con Vegeta, el cual igualmente adoptaría una postura de combate, sabiendo que esta pelea iba a ser tal vez una de las más difíciles que habrá tenido en toda su vida hasta ahora. Una épica batalla iniciaría, con Piccolo usando todo su arsenal de técnicas, habilidades y demás capacidades propias a su especie como Namekiana para defenderse lo mejor posible ante un guerrero tan formidable como Vegeta, siendo un combate extremadamente reñido al ambos estar a la par del otro, siendo muy difícil de saber quién tenía las chances más grandes de ganar en contra del otro. Poco después, Goku finalmente llegaría a la estación del otro mundo de Enmasama, esta vez, siendo Mr. Popo quien lo iría a buscar y lo traería de vuelta a la Tierra, con Goku confundido por la situación, preguntando dónde estaba Kamisama, y qué demonios eran esos dos kis tan poderosos que podía sentir al horizonte, preguntando si uno de esos kis era el de Piccolo, el cual no se lo podía creer. Mr. Popo, Gohan y Krillin le pondrían al día brevemente, resumiendo todo lo ocurrido y el hecho de que Piccolo se había fusionado con Kamisama para tener una oportunidad en contra de Vegeta, al ver que Goku no llegaba. El Saiyajin se maldeciría a sí mismo por llegar tarde, no solo 3 de sus amigos habían muerto, pero además ahora, ya no tenían acceso a las Dragon Balls. Sin embargo, Krillin le diría que no se preocupará por ello ahora mismo, y que vaya a ayudar a Piccolo, pues en cuanto a las Dragon Balls, ellos ya tenían un plan y una idea de cómo igualmente traer de vuelta a sus amigos caídos. Goku no entendía a lo que se refería su amigo, pero confiaría suficientemente en él para no preguntar más detalles por ahora. Ese tenía que ir a salvar a Piccolo. Goku bajaría del palacio de Kamisama, y atraparía las 2 últimas semillas Senzu que quedaban que le dio el maestro Karin, comiéndose una para recuperarse del agotamiento de haber recorrido el camino de la serpiente en menos de un día, y guardando la otra para Piccolo. Ese ahora estaba lleno de esperanzas, los dos juntos lo iban a lograr, estaba seguro.
Piccolo y Vegeta seguían su combate muy igualados, pero el príncipe parecía tener una resiliencia absurda como para no rendirse, además de tener una alta resistencia al dolor y a las heridas, con Piccolo reconociendo que para alguien sin capacidades regenerativas como él, era muy duro de matar o de herir de manera que lo incapacitaría. Vegeta estaba a punto de lanzar un ataque que podría herir gravemente a Piccolo, pero entonces, sería interceptado por una patada rodeada de una aura roja chocando en contra de su cara, y mandándolo a volar hacía unas horas. Piccolo se sorprendería de ver a Goku ahí, diciéndole que ya era la maldita hora de que ese llegara. Goku se disculparía por la tardanza, dándole la semilla Senzu que tenía para Piccolo, con ese recuperando sus energías de golpe, con los dos, estando listos para confrontar a Vegeta y derrotarlo juntos, tal cual como lo hicieron el año pasado con Raditz. Vegeta saldría de las rocas en las que se había enterado con una explosión de ki, lleno de furia por lo que estaba ocurriendo. Vegeta finalmente confrontaría a Kakaroto, menospreciándolo por ese tener la cobardía de enfrentarse a él solo con la ayuda de su amigo Namekiano. Goku reconocería que le hubiese gustado luchar por su cuenta en contra de él, pero que la situación ya era demasiado mala como tal, ese había matado a 3 de sus amigos, y les había hecho perder la única cosa que les podía revivir, refiriéndose evidentemente a las Dragon Balls. Confundido por ello, Vegeta no entendía del todo a lo que se refería Kakaroto, pero supondría que tendría algo que ver con el Namekiano y su brutal aumento de poder en las últimas horas, tal vez se había sacrificado las Dragon Balls para más poder, pensaría el príncipe, y aunque no estaba del todo equivocado, tampoco estaba en lo correcto. En todo caso, la pelea se reanudaría, pero ahora, Vegeta estaba bastante cansado y herido por su combate previo con Piccolo, y ese último junto con Goku estaban completamente curados y a sus máximas capacidades gracias a las semillas Senzu que comieron, por lo que el combate iría totalmente a favor del trabajo en equipo de esos dos, con Goku, teniendo que poner menos en riesgo su cuerpo con el Kaioken gracias a la asistencia de Piccolo, y juntos, tras un muy difícil combate, terminarían por ganarle, aunque nuevamente no lograrían comprender cómo un tipo como ese podía ser tan absurdamente resistente a tanto daño. Un poco más y Goku habría tenido que lanzarle una Genkidama, y tal vez ni eso habría sido suficiente. Vegeta empezaría a arrastrarse como un insecto hacia su cápsula espacial que había llamado para escaparse, con Piccolo estando a punto de matarlo y acabar con su miseria a ese maldito monstruo, pero Goku lo detendría, pidiendo a Piccolo que lo dejara irse, con los argumentando ferozmente sobre la decisión de Goku, pero al final, poco o nada podía hacer Piccolo para hacerle cambiar de idea a Goku. Además, él también hasta no hace tanto tiempo era un enemigo tan horrible como Piccolo, y aún así, Goku también lo dejó vivir, y al final no acabó tan mal, siendo una lógica con la cual Piccolo no podría argumentar, no teniendo más remedio que dejar escapar a Vegeta por más asco que le diese, pues, tampoco quería decepcionar a Gohan con sus malas acciones otra vez, decidiendo en esforzarse en ser una mejor persona, pero Vegeta con una sonrisa burlona, les diría que aprovecharán la poca paz que habían ganado, porque eventualmente, ese regresará a la Tierra, y la próxima vez, los matará a todos, con de que eso ocurriese, tendrá que pelear con él, y la próxima vez, solo pelearán los dos sin la ayuda de nadie más. Vegeta no podía evitar sonreír ante esa idea por más que su cuerpo le hiciera sufrir en esos momentos, y tras eso, ese, se marcharía hacia el espacio, regresando a uno de los planetas de Freezer, con Goku, preguntándole ahora a Piccolo, de cuál era aquel plan del que le habló Krillin que tenían los dos para revivir a sus amigos muertos y sobre que podría haber otras Dragon Balls, y con eso, es que Piccolo comenzaría a explicarle todo a Goku sobre sus orígenes mientras volvían volando hacia el palacio de Kamisama. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.